Buenos días, mi nombre, soy Giselle Cigarra Velázquez, soy médico adscrito al área de ultrasonido del Servicio de Radiología de Imagen del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión les vengo a hablar de lo que es el ultrasonido en el injerto renal. Este es un tema muy importante ya que a través de la vida del radiólogo siempre en algún momento va a tener que evaluar este tipo de estudio. Y la evaluación del injerto renal es de mucha importancia, sobre todo para a nivel posoperatorio inmediato, como para la evaluación, el diagnóstico de las complicaciones agudas y crónicas y también para su tratamiento. Ahora tenemos que el trasplante renal sigue siendo en la actualidad el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Y por qué va a ser esto? Bueno, va a ser porque va a conferir una supervivencia a largo plazo mucho mayor y una mejor calidad de vida en comparación con otros estudios sustitutivos, como lo es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Es importante que nosotros conozcamos la forma de anastomosis tanto de las estructuras vasculares como de la unión uretero-vesical. ¿Por qué? Porque pues vamos a saber qué es lo que vamos a evaluar. Generalmente el injerto renal se va a colocar en la fosa ilíaca derecha. Esto es porque la vena ilíaca externa va a estar más superficial y horizontal en esta parte de la pelvis. Y para su anastomosis es mucho más fácil realizarla. Generalmente en injertos de donadores vivos relacionados se puede también hacer una anastomosis arteria, término terminal de la arteria hipogástrica. Y en donadores cadavéricos se puede también anastomosar con un parche de aorta. Esto con el fin de garantizar una mejor perfusión del injerto, porque hay que recordar que los injertos de donadores cadavéricos pueden sufrir un tiempo de isquemia más largo. En cuestión de la unión uretero-vesical, generalmente se anastomosa en la parte lateral superior de la vejiga a través de una neocistostomía. En algunas ocasiones se puede poner o colocar un catéter doble J para ferulizar esta unión y garantizar que aunque se dematicen en el posoperatorio inmediato, no se va a estenosar. Y bueno, como radiólogos es importante que nosotros sepamos que el ultrasonido es el método de elección para el seguimiento del trasplante, como les decía, en el posoperatorio y a largo plazo, así como en el diagnóstico y resolución de complicaciones agudas y crónicas. Y debido a que el trasplante está colocado muy superficial, está de forma extraperitoneal y muy superficial en el paciente, pues realmente su exploración por ultrasonido es muy fácil. Se hace a través de transductores de alta resolución que pueden ser tanto convexos como matriciales. Siempre la evaluación va a ser primero en escala de grises. Podemos utilizar el Doppler color, el Doppler pulsado, el Doppler poder o profundidad, el B-Flow. Estos dos últimos nos sirven sobre todo para valorar la vasculatura más distal. Y también podemos hacer reconstrucciones en 3D. Ahora, ¿qué vamos a valorar en escala de grises? Primero, lo que es el parénquima renal. Para empezar, el tamaño. Debe de ser de un tamaño normal. Generalmente los riñones recién trasplantados pueden sufrir cierta hipertrofia, pero esta hipertrofia no debe de ser mayor del 30% de un tamaño normal del riñón. La forma generalmente es elíptica, de bordes lisos. Pueden existir algunas lobulaciones fetales también. La ecogenicidad debe de ser homogénea en todo el injerto. Hay que buscar intencionadamente lo que son lesiones benignas como quistes,
angiomiolipomas o lesiones de características malignas. Es importante también que veamos la diferenciación córtico-medular de 2:1. La evaluación de la vía excretora. Hay que tomar en cuenta que los riñones recién trasplantados pueden tener cierto grado de ectasia. Esto es por un reflujo que no es obstructivo y que se debe generalmente a la denervación del uretero. Aquí en nuestras imágenes tenemos a este injerto renal en escala de grises en un corte longitudinal y transversal, en donde vemos un injerto renal de tamaño normal, de bordes lisos, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio, su ecogenicidad es homogénea, la relación córtico-medular se encuentra respetada y la vía excretora no se observan dilataciones. También es importante que en escala de grises busquemos lo que son colecciones periféricas al injerto, ya sea linfoceles, urinomas, hematoabsceso. Y después en Doppler color, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, la permeabilidad de los segmentos anastomóticos desde las arterias ilíacas externas hasta los segmentos corticales más distales. Es importante que nosotros recordemos la anatomía vascular del injerto, en donde tenemos la arteria renal principal, las arterias segmentarias, que después se bifurcan en arterias interlobares, y por último las más distales, que como su nombre los dicen, son arterias arcuatas porque forman un arco y rodean a las pirámides. También hay que considerar la existencia de arterias polares que se anastomosen directamente a la aorta. Es importante también en Doppler color evaluar si no hay un flujo turbulento. Esto se va a traducir en el Doppler color como el clásico mosaico de colores. Sin embargo, en pacientes post-trasplantados, de forma inmediata vamos a ver cierto grado de turbulencia a nivel de la anastomosis, pero esto es debido al edema de la misma. Y este flujo turbulento generalmente tiende a desaparecer con el paso del tiempo. En estas imágenes de este injerto renal tenemos tanto la versión como en Doppler color, en Doppler poder y en B-flow. Es importante evaluar la adecuada perfusión tanto del segmento interpolar como de ambos polos, que estén bien perfundidos. Igual en Doppler poder, y si nos damos cuenta, tanto el Doppler poder como el B-flow que nos va a dar una adecuada evaluación de los segmentos más distales. Y como lo vemos acá, es importante valorar que esté bien perfundida a nivel cortical. Esto nos habla de una adecuada evolución del injerto. Y podemos hacer, como les decía, reconstrucciones en tercera dimensión. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en el Doppler pulsado? Vamos a evaluar tanto la arteria como la vena renal. La arteria renal vamos a encontrar un espectro de baja resistencia con un componente diastólico continuo. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un ascenso sistólico con una diástole que va de ir de más a menos. Ahorita lo vamos a ver en los esquemas. La velocidad pico sistólica generalmente es de 80 a 150 centímetros sobre segundo en el segmento anastomótico. La resistencia normal es de 0.55 a 0.75. Puede variar de una literatura a otra, pero generalmente ese es el rango. Y se dice que un índice de resistencia mayor o igual a 0.8 es patológico. Sin embargo, aquí hay que tener bien en cuenta que el índice de resistencia por sí solo es un marcador inespecífico para diagnosticar una disfunción del injerto. ¿Por qué? Porque la resistencia se puede modificar por muchos factores. Puede ser
Factores, por ejemplo, como una colección perinjerto que esté comprimiendo este injerto, pues va a aumentar el índice de resistencia. Una ectasia bilocalicial que comprima el seno renal también va a modificar el índice de resistencia. Incluso también la compresión con el transductor, la compresión excesiva del operante por el transductor va a ocasionar un aumento del índice de resistencia. Entonces, por sí solo el índice de resistencia es un marcador inespecífico. Se tiene que acompañar de otros factores, tanto en el Doppler pulsado como clínicos también. Ahora, el índice de pulsatibilidad se dice que tiene que ser menor a 1.8. Y la vena renal generalmente vamos a ver espectros monofásicos continuos con fasicidad conservada. O sea, que es una onda que ondulante con la respiración. Aquí tenemos unos ejemplos de arteria renal en donde vemos una onda de baja resistencia, como les decía, con un ascenso diastólico y una diástole continua que va siempre de más a menos. Ese es el patrón normal a nivel del espectro de un injerto y que debe de ser similar tanto en la arteria como en los segmentos vasculares parenquimatosos. Siempre hay que evaluar tanto o tomar un espectro de ambos polos y de la región interpolar. Aquí en los segmentos más vasculares e intervares vemos el mismo patrón, una onda de baja resistencia con una diástole continua. E igual la vena renal, como les decía, es un espectro monofásico con fasicidad conservada, es decir, que se mueve con la respiración del paciente. Ahora, entrando de lleno a las complicaciones del trasplante renal, las podemos dividir tanto en complicaciones médicas, que son todo lo que son los rechazos, el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, el rechazo crónico, de aquí también entran lo que es la necrosis tubular aguda, el rechazo por medicamentos y las complicaciones a la cirugía, que es lo que vamos a hablar a continuación. Las complicaciones quirúrgicas generalmente se dividen en urológicas, colecciones periféricas, también las complicaciones vasculares. Dentro de las urológicas tenemos la hidronefrosis, que vamos a hablar más adelante, el escape de la orina, que generalmente es la salida de la orina de la unión uretero-vesical por una dehiscencia de la anastomosis, y las colecciones periféricas, que tenemos el linfocele, el absceso, el hematoma y el urinoma, que son las más comunes. De estas, el linfocele es la colección más común. El 95% van a ser asintomáticas y solamente van a dar sintomatología cuando por su tamaño ocasionan compresión. Aparecen de la 4ª a la 8ª semana posterior al trasplante y su resolución, dependiendo de su tamaño, puede ser el drenaje percutáneo guiado por ultrasonido o tomografía. ¿Cómo se va a ver por la ecografía? Bueno, son colecciones completamente anecoicas, que no tienen septos, que no tienen detritus, de bordes bien definidos, que pueden ser de tamaños variables. Por ejemplo, en estas imágenes de ultrasonido en escala de grises, de injertos en cortes longitudinales y transversales, vemos una pequeña colección completamente anecoica de bordes bien definidos, periférica al injerto. Aquí vemos otra de mayor tamaño, de bordes bien definidos, y si ustedes lo ven, está completamente anecoica. Y a la aplicación de Doppler color no presenta vascularidad. Esta colección vemos que comprime tanto la región interpolar como el polo superior y ocasiona cierto grado de hidronefrosis. El urinoma generalmente se debe a una fuga a nivel de la unión uretero-vesical que se colecciona. Y por lo mismo,
va a tener mucha similitud con el linfocele, pero generalmente este tipo de colecciones se van a encontrar ya sea en el polo inferior o adyacentes a la unión uretero-vesical. Como vemos aquí en esta imagen de ultrasonido en escala de grises, vemos una gran colección completamente anecoica que está entre la vejiga y el injerto renal, que está ocasionando cierto grado de hidronefrosis. Como lo vemos en otro corte, es completamente anecoica. Y aquí está la compresión que está ocasionando al uretero. Generalmente para distinguirlos del linfocele, a veces hay que hacer el análisis de la composición de la colección. Si es orina, pues obviamente es un urinoma. Y también su tratamiento es por drenaje percutáneo, por ultrasonido o por tomografía. Ahora, el hematoma constituye el 9% de las colecciones perinjertos. Pueden ser de tamaño variable y esta es una colección de aspecto cambiante con el tiempo. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando tenemos un hematoma muy agudo, vamos a ver una colección muy ecogénica, de bordes mal definidos, que se va haciendo conforme van pasando los días más anecoica. Sin embargo, va conservando sus septos y ecos internos. En estas imágenes por ultrasonido tenemos un hematoma pericapsular en donde se observa una colección adyacente al polo superior que es ecogénica con múltiples ecos internos y septos, que a la aplicación de Doppler color no presenta vascularidad. Y como les decía, conforme van pasando los días, este tipo de colecciones se va haciendo más anecoica y va conservando algunos septos y ecos internos. Dependiendo de su tamaño, puede ser un manejo conservador o cuando son muy grandes pueden también drenarse de forma percutánea. Ahora, los abscesos generalmente son colecciones con múltiples ecos y que a diferencia del hematoma pueden tener tanto un nivel líquido-líquido como líquido-aire. Y también su tratamiento es a través del drenaje percutáneo o quirúrgico. Aquí en esta imagen de ultrasonido en escala de grises tenemos adyacente al polo superior esta colección muy heterogénea debido a la presencia de múltiples detritus que, y en este ejemplo de tomografía es lo que les decía, que pueden presentar tanto un nivel hidroaéreo o líquido-líquido. En esta imagen de tomografía vemos que hay dos abscesos. Uno adyacente al ilio que está comprimiendo el ilio renal y otro mucho más grande que está comprimiendo pues todo el injerto. Ambos tienen niveles hidroaéreos. Ahora, dentro de las complicaciones urológicas, la más común es la hidronefrosis. Esta generalmente se puede aparecer tanto por lesiones extrínsecas, ya sea alguna estenosis por edema de la anastomosis uretero-vesical o colecciones periféricas que compriman el uretero, o lesiones intrínsecas como son algún coágulo que esté por dentro del uretero, hongos. La presencia de hongos también van a ser tapones prácticamente en el uretero. La necrosis papilar, también va a haber una gran descamación de células por el uretero. La presencia de litos o tumores. Aquí, por ejemplo, vemos en este estudio de injerto en escala de grises igual en corte longitudinal y transversal, la presencia de dilatación pielocalicial moderada, en donde podemos apreciar cómo hay grande cantidad de detritus adentro de la pelvis renal que se va incluso hacia el uretero. Y bueno, es importante que siempre pongamos Doppler color, esto para diferenciar que no haya una lesión neoplásica adentro del uretero. Y en este caso, pues no vemos vascularidad, pero sí confirmamos la presencia de múltiples detritus adentro del uretero y de la pelvis.
que está ocasionando en este caso la hidronefrosis. Ahora, dentro del rango de las complicaciones vasculares tenemos que se presentan una incidencia del 3 al 15%. Las más comunes son la estenosis de la arteria renal, la fístula arteriovenosa, los aneurismas y las trombosis del injerto, tanto arterial como venosa. La más común es la estenosis de la arteria renal. Esta representa del 1.5 al 5%. Clínicamente, estos pacientes pueden presentar hipertensión arterial de difícil control. Hay dos tipos, lo que son las estenosis proximales, que son cercanas a la anastomosis arterial. Estas generalmente se presentan en el postoperatorio inmediato y son inherentes a la cirugía, a la técnica quirúrgica. Y están las estenosis más distales a la anastomosis. Estas se pueden presentar a través de los meses posteriores y son más largas y generalmente se deben a hiperplasia de la íntima. Ahora, dentro del Doppler pulsado y Doppler color vamos a tener criterios para el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal. Tanto criterios en la arteria renal como en el parénquima renal. En la arteria renal, bueno, lo primero que vamos a encontrar es la velocidad pico sistólica aumentada, que puede ser de mayor de 200 a 300 centímetros sobre segundo. Y en Doppler color podemos encontrar un flujo turbulento postestenótico. Lo que les decía, el flujo turbulento en Doppler color, como recordamos, se ve como un mosaico de colores. Eso es en la arteria renal. Ahora, en el parénquima renal, tenemos que encontrar en los segmentos vasculares parenquimatosos índices de resistencia menores de 0.5. La morfología parvus tardus, que como recordemos es una onda en donde hay una onda de amplitud muy disminuida con una aceleración muy baja. También encontramos un índice de aceleración menor de 3 metros sobre segundo, que si lo traducimos a centímetros sobre segundo serían 300 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y un tiempo de aceleración que es mayor de 0.07 segundos. Esto nos habla de todo esto junto, tanto los criterios de la arteria junto con los del parénquima, nos puede dar lo que es qué grado de estenosis podemos tener, porque como vemos acá, si tengo un aumento en la velocidad pico sistólica, pero a nivel parenquimatoso tengo índices de resistencia normales, podemos estar hablando de una estenosis menor o igual al 50%. ¿Esto en qué casos puede ocurrir? Por ejemplo, en el postoperatorio inmediato puedo tener la velocidad a nivel del segmento anastomótico aumentada, pero los índices normales. ¿Esto a qué se debe? Pues a un edema que sufre la anastomosis cuando se acaba de operar. Y esto generalmente con el paso del tiempo se va a revertir. Más sin embargo, si tengo un aumento en la velocidad pico sistólica, con índices de resistencia disminuidos y aparte tengo morfología tardus pardus en arterias distales, el tiempo de aceleración aumentado, bueno, eso ya me da criterios para pensar que esta estenosis es crítica, de un 75 a un 90%. En estos espectros de este injerto tenemos que, bueno, aquí en el Doppler el Doppler color, tenemos el clásico patrón en mosaico, por lo que al análisis espectral vamos a tener espectros de alta resistencia que nos van a dar una velocidad pues muy aumentada. Aquí podemos ver la velocidad de 454 centímetros sobre segundo. Y a nivel distal, como les decía, tenemos una aceleración menor de 3 metros sobre segundo al cuadrado.
y un tiempo, de aceleración mayor, aquí en este caso de 0.10 segundos. Esto nos habla de que a nivel de la anastomosis hay una estenosis significativa. Igual, en este caso, en esta medición de esta arteria interlobar, tenemos un índice de resistencia disminuido, un tiempo de aceleración también menor a 3 metros sobre segundo o a 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, y un tiempo de aceleración mayor, en este caso de 0.19. Igual en este otro ejemplo tenemos en Doppler color, el clásico mosaico de color, que el análisis espectral, bueno, pues me da una velocidad picosistólica pues muy aumentada, en este caso mayor de 300, igual en este caso mayor de 386 a nivel de la anastomosis, y como vemos acá en este ejemplo de análisis espectral de arteria interlobar, el clásico patrón tardus parvus, que es una onda con un tiempo de aceleración sistólico muy lento, con una amplitud también diastólica muy disminuida. Este es el clásico patrón tardus parvus a nivel distal. Otra complicación es la fístula arteriovenosa. Esta se va a presentar en el 20% de los pacientes sometidos a biopsia renal. La gran mayoría se va a resolver espontáneamente, pero las que presentan síntomas generalmente pueden presentar hipertensión arterial. Y esto generalmente se ve en las fístulas de alto gasto, como vamos a ver a continuación. En caso de un paciente en el cual se realizó una biopsia renal debido a disfunción del injerto. Vemos en escala de grises un injerto renal de bordes lobulados, de cogenicidad heterogénea, en donde la relación córtico-medular está muy mal definida, hay engrosamiento del urotelio, y a la aplicación del Doppler color se observa en esta parte de arterias interlobares un mosaico de color. A todo el personal de base se les solicita pasar a la oficina sindical para llenar la cédula de afiliación al sindicato. De Doppler poder no se observa, y esto es debido a que este mosaico de color es de un flujo muy alto. Y bueno, ya cuando lo analizamos de forma más focal, hacia donde vimos el espectro mosaico, pues vemos el clásico patrón turbulento tanto en la arteria como en la vena. Incluso vemos la unión de ambas, lo que nos traduce igual lo que es clásico de la fístula, ¿no? Y al análisis espectral vamos a ver que tanto las velocidades sistólicas como las diastólicas van a estar muy aumentadas. Vean, aquí tiene una velocidad de 231 centímetros sobre segundo. Y a nivel de la vena, pues vamos a ver un patrón completamente arterializado. Si ustedes también analizan, el índice de resistencia es muy bajo. Estos son clásicos patrones de una fístula arteriovenosa. Ahora, otra complicación vascular pues son las trombosis de la arteria renal. Estas se presentan en el 1% de los pacientes, generalmente en el periodo posoperatorio inmediato, y también pueden presentarse en el rechazo agudo severo. Como vamos a ver en escala de grises, vamos a ver un injerto que puede estar disminuido, su ecogenicidad es muy disminuida y es hipoecoica. A la aplicación de Doppler color prácticamente no vamos a ver vascularidad en el injerto, y en este caso
vemos que solamente hay perfusión a nivel de la arteria renal hasta el segmento del tercio distal. Si vemos acá, el Doppler color prácticamente se corta abruptamente y esto es debido al trombo. Como les decía, al Doppler color prácticamente no vamos a ver vascularidad. Y la escasa vascularidad en este caso que vamos a tener es en el segmento que está perfundido de la arteria. Sin embargo, vemos un patrón de muy baja velocidad, con unas diástoles prácticamente muy aplanadas debido también a la resistencia periférica. Así como hay trombosis de la arteria renal, también puede haber trombosis de segmentos específicos del injerto. En este caso tenemos un injerto renal en donde vemos esta región del polo superior y parte de la región interpolar con una ecogenicidad muy disminuida, incluso el tamaño de este injerto está totalmente disminuido en comparación con el contralateral. A la aplicación de Doppler color prácticamente no vemos perfusión. Igual aquí prácticamente no vemos perfusión y que se confirma y se ve más evidente en el Doppler poder. Esto corresponde pues a un linfoma. Ahora, la trombosis venosa. Esta es una complicación vascular muy poco frecuente. También aparece en el periodo temprano, post-trasplante. En el Doppler color podemos ver ausencia de flujo venoso. También en escala de grises podemos llegar a ver el trombo intraluminar en la vena. Pero un dato patognomónico a nivel arterial de esta patología es el flujo diastólico invertido. Y esto se debe a la resistencia a nivel del lecho distal. Vamos a ver una perfusión arterial mantenida y picos sistólicos de alta resistencia también por el edema que conlleva la trombosis venosa, ¿no? En este ejemplo de injerto renal en Doppler color, Doppler poder y B-flow, tenemos que no se observa vascularidad en el injerto, pero a la aplicación de Doppler poder podemos ver algo de vascularidad parenquimatosa que no se llega a captar en el B-flow. Y ya en el análisis espectral de este injerto vemos que a nivel de la arteria renal se observa lo que les decía, lo que es el componente diastólico completamente invertido, que también se repite en los segmentos vasculares parenquimatosos. Prácticamente la diástole está invertida. Esto es patognomónico de la trombosis venosa. Y cuando hacemos el análisis espectral de la vena, pues prácticamente no tenemos flujo. Ahora, las complicaciones médicas, en esta va a abarcar el rechazo renal hiperagudo, la necrosis tubular aguda, la intoxicación medicamentosa. Estas tres realmente por imagen no tienen un patrón definido. ¿Por qué? Porque la necrosis tubular aguda generalmente se debe a una isquemia antes de la realización del trasplante, o sea, es una isquemia del injerto antes de que lo anastomosen. La intoxicación medicamentosa generalmente tiene muchos datos de rechazo renal agudo, prácticamente son indistinguibles y su diagnóstico es por biopsia renal. Y el rechazo renal hiperagudo, generalmente se da en los primeros minutos de la cirugía, a las 48 horas, se debe a anticuerpos preformados, son a trombosis microvasculares y a una destrucción rápida del injerto. Como les decía, prácticamente es en la cirugía. Ahora, el rechazo renal agudo, sí se lleva de la primera semana hasta la 10ª semana. ¿Qué vamos a encontrar? En escala de grises vamos a ver un aumento del tamaño renal mayor del 30%. Va a ser un riñón muy hipertrófico, de bordes muy redondeados, en donde las pirámides van a estar aumentadas. Va a haber una alteración de la corteza
y de la canal se puede y hay un engranaje de este injerto renal en escala de grises en un corte longitudinal. Tenemos un injerto renal muy aumentado de tamaño, como les decía, con bordes muy redondeados. En escala de grises vamos a ver un parénquima muy heterogéneo con áreas hipoecoicas, con áreas ecogénicas. Las pirámides van a estar muy aumentadas de tamaño, mal definidas. El seno renal va a estar comprimido, puede haber engrosamiento del urotelio. Cuando le ponemos Doppler color o Doppler poder, una característica va a ser la disminución de la perfusión a nivel cortical. Y al análisis espectral, pues esto nos va a dar un patrón espectral de alta resistencia con diástoles aplanadas o incluso diástoles ausentes. Como les decía, y esto se va a repetir igual en los vasos más distales. Va a haber el componente diastólico va a estar muy aplanado y esto se va a traducir en un índice de resistencia aumentado. Igual como les decía, la relación córtico-medular va a estar alterada. Esa relación de 2:1 va a estar alterada. Ahora, el rechazo renal crónico, va a aparecer de meses o años posterior al injerto, en donde va a haber una pérdida progresiva de la masa nefronal, generalmente de etiología isquémica. Podemos encontrar un injerto de tamaño normal, pero generalmente lo que vamos a encontrar es un injerto disminuido de tamaño, de bordes lobulados, irregulares. Va a haber una pérdida de la relación córtico-medular. En este ejemplo de este injerto en escala de grises en un corte longitudinal, tenemos un injerto de bordes lobulados en donde la relación córtico-medular está prácticamente perdida y a la aplicación de Doppler color lo característico es la disminución de la vascularidad a nivel parenquimatoso, a nivel cortical. Vea, prácticamente no hay vascularidad en este injerto. Y por lo mismo de que hay una fibrosis del parénquima, va a haber espectros de alta resistencia, donde vamos a ver picos sistólicos muy altos con diástoles ausentes o muy aplanadas. Y esto es por la resistencia que causa a nivel vascular la fibrosis del injerto. Y bueno, les voy a presentar a continuación dos casos que tenemos muy representativos, en donde les puedo mostrar pues, la importancia de una adecuada evaluación y seguimiento del injerto. Esta paciente la revisamos cuando en el posoperatorio inmediato y pues vimos un injerto un poco edematizado, que es normal, hipertrófico, estaba recién trasplantada. Sin embargo, no se encontró ninguna alteración tanto en escala de grises como en el Doppler color. Sin embargo, a su exploración 3 meses después, pudimos encontrar esta lesión ocupante. Es una lesión de ecogenicidad heterogénea con áreas isoecoicas y áreas más ecogénicas de bordes lobulados que incluso sale del borde del injerto. A la aplicación del Doppler color no presenta gran vascularidad y bueno, a esta paciente se le hizo un escaneo por tomografía y ¿qué se encontró? Pues nódulos subpleurales en todos los segmentos, ¿no? Esto se tradujo pues como lesiones metastásicas y
se extirpó el injerto y se diagnosticó un carcinoma de células renales. Entonces, este tipo de complicaciones también se pueden dar en estos pacientes. Otro ejemplo muy representativo y que aquí lo que quiero demostrar con este caso, pues es la importancia también del uso tanto de transductores convexos como de lineales, ¿no? Que nos dan una mejor definición del parénquima. Aquí tenemos un injerto en escala de grises en corte longitudinal con transductor convexo, en donde no se observa pues ninguna lesión prácticamente, es un injerto de tamaño normal, de bordes lisos, sin aparente alteración. Sin embargo, al análisis con transductores lineales podemos delimitar una lesión ocupante, una lesión que es ecogénica con un borde hipoecoico, que la aplicación de Doppler color pues presenta vascularidad central, un poco de vascularidad periférica y que incluso desplaza las arterias interlobares y que a la aplicación de Big Flow pues se delimita muy bien esta lesión. Se le hizo después un escaneo con resonancia magnética en donde se corrobora la existencia de esta lesión ocupante, que en T2 es heterogénea, es hipointensa en T1, en T2 con supresión grasa presenta áreas que son más hipointensas que suprimen, y al T1 con supresión grasa igual presenta un realce heterogéneo. Esto fue compatible con una angiomiolipoma, es una lesión benigna. Y bueno, como conclusión tenemos que el ultrasonido en tiempo real, Doppler color y pulsado, es el método diagnóstico de primera elección en la evaluación de las complicaciones agudas y crónicas del trasplante renal, ya que nos va a permitir una evaluación tanto de la morfología del riñón como de la integridad de las anastomosis vasculares y de la perfusión a nivel renal. Muchas gracias.